Simone Biabio nació el 9 de enero de 1908 en París y falleció el 14 de abril de 1986. Estudió filosofía en la Universidad de la Sorbona y fue una intelectual muy comprometida. Fundó la revista Tiempos Modernos y la Liga de los Derechos de la Mujer, grupo que se dedicó a combatir cualquier tipo de discriminación sexista. El segundo sexo es su obra más conocida, la cual originalmente iba a ser una autobiografía, hasta que empezó a pensar, ¿qué le había supuesto ser mujer? Al principio pensó que nada, ya que había tenido la posibilidad de estudiar. Dice, la feminidad nunca ha sido una carga para mí. Sin embargo, cambió de opinión. La filósofa universalizó la pregunta, ¿qué supone ser mujer? Preguntándose también, ¿cómo se educa a la mujer por ser mujer en nuestra sociedad y en las distintas sociedades? Biabio analizó la situación de género desde diferentes frentes, como la historia de la biología, el psicoanálisis o el marxismo. Destruyó los mitos femeninos como el siguiente enunciado por Pitágoras. Hay un principio bueno que ha creado el orden, la luz y el hombre, y un principio malo que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer. Simón promovió la verdadera liberación de la mujer. Sostuvo que la lucha para la emancipación de la mujer era distinta a la lucha de clases y que uno de los principales problemas que debe afrontar el llamado sexo débil es el económico. Afirmó que al ser excluida de los procesos de producción y confinada al ámbito doméstico, las mujeres se convierten en dependientes y tienen menor representación en el ámbito público. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2016, las mujeres dedican el doble de tiempo a las tareas del hogar. Por lo que vemos, seguimos muy lejos de la corresponsabilidad en el trabajo doméstico. Biabio expone la teoría de que la mujer siempre ha sido considerada la otra con relación al hombre. Como anécdota, señalaremos que el padre de Simón le decía que tenía la inteligencia de un hombre, algo que nos sirve para ilustrar la tendencia al androcentrismo, es decir, utilizar al hombre como medida de todas las cosas. Que en castellano el masculino se utilice como genérico es bastante representativo de este hecho. Si se fijan, la mayoría de los atlas del cuerpo humano tienen un cuerpo masculino en su portada, y también en la imagen de la evolución del ser humano solo aparecen varones. Los hombres están mucho más representados en ámbitos del entretenimiento, tales como el cine. La próxima vez que veas una película, hazte estas preguntas. ¿Hay al menos 2 mujeres con nombre? ¿En algún momento las mujeres tienen una conversación sobre algo diferente a un hombre? Muchas películas no superan este test, conocido como test de Bechdel. Si fuera el caso contrario, lo superarían prácticamente la totalidad de las películas existentes. Salvo extrañas excepciones, en casi todas hay al menos 2 hombres con nombre y tienen conversaciones sobre cosas distintas a una mujer. Simón también desarrolló el concepto de heterodesignación, ya que considera que las mujeres comparten una situación común. Los varones les imponen que no asuman su existencia como sujetos, sino que se identifiquen con la proyección que en ellas hacen de sus deseos. Con esto, las mujeres terminan actuando por y para la mirada masculina. Por eso, las mujeres serán educadas para ocuparse de las tareas domésticas y el cuidado. Se buscará que sean serviciales y abnegadas, mientras que los varones serán educados para ser sujetos independientes. Pensemos en las diferencias entre los juguetes asociados culturalmente a las niñas y a los niños. Mientras que ellos juegan a ser superhéroes que luchan contra el mal, ellas juegan a ser mamás o a disfrazarse de princesas. Esas princesas que, según los cuentos, tienen que ser rescatadas por un valeroso caballero. Biabio llegó a la conclusión de que no hay nada biológico ni natural que explique la subordinación de las mujeres. Su frase más famosa es: no se nace mujer, se llega a ser. El género tanto masculino como femenino es una construcción cultural sobre el sexo biológico. No existe una esencia femenina ni masculina. Somos seres libres y autónomos.
No es justo quitar a un individuo las posibilidades de proyectar su vida como quiera, por el hecho de pertenecer al segundo sexo, al sexo femenino. Se ha dicho que su obra, El segundo sexo, es la Biblia del feminismo. Su trabajo fue duramente criticado. La derecha francesa se opuso porque hacía una desmitificación de las instituciones tradicionales, como la familia, las relaciones de pareja y la maternidad. Además, la Iglesia Católica puso sus obras en el índice de publicaciones prohibidas. La filósofa vivió de forma coherente con su forma de pensar. No estaba casada con su compañero Sartre, siquiera vivían juntos, y tenían un pacto por el cual lo aceptaban y apoyaban las relaciones fuera de la pareja. Biavier tenía el apodo de Castor porque su apellido se escribe de forma muy parecida a la palabra castor en inglés. Las ideas fundamentales de El segundo sexo son bien asumidas por millones de personas. Sus principios han sido incorporados a las políticas de igualdad europea y han dado lugar a los estudios feministas y de género de múltiples instituciones. Un ejemplo más de que la filosofía puede cambiar el mundo. Judith Butler. Judith Butler nació en Cleveland, Ohio, Estados Unidos, el 24 de febrero de 1956. Su familia era de ascendencia húngara judía y rusa judía. La mayor parte de familia de su abuela materna pereció en el Holocausto nazi. De niña y joven asistió a la escuela hebrea y a clases de ética judía, donde se familiarizó por primera vez con la filosofía a los 14 años. Tuvo un ambiente familiar homofóbico. Un tío es encarcelado en un instituto por ser intersexual y allí fallece. Tuvo unos primos gays quienes fueron expulsados de casa. Ella es llevada a un psiquiatra cuando, a los 15 años, asume tener una novia. De su juventud nos dice que la única forma de describirme era como una lesbiana de bar que pasaba los días leyendo a Hegel y en las noches en un bar gay que ocasionalmente se convertía en drag. En los años 70 inician estudios filosóficos así como el interés por el feminismo. Butler asistió a Bennington College y a la Universidad de Yale, donde se graduó en 1978 en filosofía y se doctoró en 1984. Se autodefine como feminista, antirracista, demócrata radical, izquierdista y postestructuralista. Es la autora de distintas obras, unas más destacables que otras, tales como El género en disputa o Deshacer el género. En cuanto a sus ideas, Butler plantea en su obra Género en disputa, el feminismo y la subversión de la identidad, que el sexo entendido como la base material o natural del género, como un concepto sociológico o cultural, es el efecto de una concepción que se da dentro de un sistema social ya marcado por la normativa del género. En otras palabras, que la idea del sexo como algo natural sea configurada dentro de la lógica del binarismo del género. Además, la autora plantea que la estabilidad del género, que es la que vuelve inteligibles a los sujetos en el marco de la heteronormatividad, depende de una alineación entre sexo, género y sexualidad, una alineación ideal que en realidad es cuestionada de forma constante y falla permanentemente. Butler no quiere decir que el sexo no existía, sino que la idea de un sexo natural organizado en base a dos posiciones opuestas y complementarias es un dispositivo mediante el cual el género se ha estabilizado dentro de la matriz heterosexual que caracteriza a nuestras sociedades. El deseo y la identificación sexual no tienen por qué ser mutuamente excluyentes ni necesariamente unívocos. No hay ninguna razón esencial que justifique que una debe identificarse unívoca e inequívocamente con un género completo y totalmente. Asimismo, tampoco habría ninguna necesidad en que una deba orientar su deseo hacia un género u otro. Tal es el caso, por ejemplo, de la bisexualidad. Butler es una de las que adoptó la teoría queer, la cual es un conjunto de ideas sobre el género y la sexualidad de las personas que sostienen que los géneros, las identidades sexuales y las orientaciones sexuales no están esencialmente inscritos en la naturaleza humana, sino que son el resultado de una construcción social y, como tales, son formas que varían en cada persona y en cada sociedad. Este planteamiento, a partir del cual el sexo y el género son radicalmente esencializados, desestabilizó la categoría de mujer o mujeres y obligó a la perspectiva feminista a reconcebir sus supuestos y entender que las mujeres, más que un sujeto colectivo dado por hecho, eran un significante político.
Al mismo tiempo, esta aguda esencialización del género, la idea de que las normas de género funcionan como un dispositivo productor de la subjetividad, sirvió de fundamento teórico y de argumentos y herramientas a una serie de colectivos, catalogados como minorías sexuales, que también, junto a las mujeres, eran y continúan siendo excluidos, segregados y discriminados por esta normativa binaria de género. En ese sentido, el giro copernicano de Butler ayudó mucho a los impulsos y a la expansión de los movimientos queer y también transexuales e intersexuales. Hablar de performatividad del género implica que el género es una actuación reiterada y obligatoria en función de unas normas sociales que nos exceden. La performatividad del género es una práctica social, una reiteración continuada y un constante en que la normatividad del género se negocia. En la performatividad de género, el sujeto no es dueño de su género y no realiza simplemente la performance que más le satisface, sino que se ve obligado a actuar el género en función de una normativa genérica que promueve o sanciona y excluye. Hablar de género es hablar de relaciones de poder. El género no existe por fuera de esta actuación y las normas de género tampoco son algo distinto que la propia reiteración y actuación de esas mismas normas. Esto quiere decir que ellas están siempre sujetas a la resignificación y a la renegociación abiertas a la transformación social. Esta inestabilidad constitutiva de las normas es una oportunidad política. Butler plantea que no necesariamente alguien que se sienta atraído por alguien de su mismo sexo tendrá que comportarse como su contrario. Podrá tener comportamientos propiamente femeninos o masculinos, todo dependerá de la persona.